sea, sí se puede corregir, pero no lo vamos a evitar. Hay gente que ni toma, ni fuma, ni nada y salen con cáncer. Entonces no lo vamos a evitar, pero por lo menos si va a salir algo, lo vamos a agarrar a tiempo y lo vamos a tratar. Eso sí, y ya está demostrado a nivel mundial que hacer esto disminuye la mortalidad de los pacientes que tienen cáncer y la incidencia de la aparición de cáncer colorectal. Eso es un mensaje muy importante. Yo creo que sí, definitivamente. Y nosotros que estamos habituados a ver este tipo de escenarios, pues hay que dar el ejemplo, ¿no? En ese sentido. De hecho, bueno, de manera personal, yo me lo voy a hacer mucho antes de las guías, ¿no? Que dicen. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Jesús Macías, soy cirujano general y soy coloproctólogo y me gusta crear videos con el objetivo de educar a las personas. En este programa vas a encontrar información que te sea muy útil para tomar decisiones que cuiden tu salud, la de tu familia y tus amigos. El día de hoy invité a mi amigo el Dr. Juan Pablo Hernández, quien es cirujano general y endoscopista. Vamos a hablar precisamente sobre la colonoscopía. El doctor Juan Pablo, además de ser un colega mío con el que yo suelo a veces hacer procedimientos, él tiene muchísima más experiencia en el área de colonoscopía. Él se formó en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío como cirujano general y posteriormente hizo el curso de endoscopía avanzada en el Hospital General de México. Es muy bueno y de hecho me comparte muchos sus tips, cosas importantes que debes de saber si vas a ser sometido a este procedimiento, tanto las indicaciones como los riesgos, y estoy seguro que encontrarás información que te será útil para tomar mejores decisiones. Bienvenido a mi programa, no olvides suscribirte. Muy bien, pues bienvenido, Juan Pablo. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, precisamente venimos de una colonoscopia que nos tocó hacer juntos. Es correcto. Y fíjate que, bueno, en lo particular, bueno, yo sé mucho sobre colonoscopía, pero no quería que fuera esto un monólogo de por qué hacer la colonoscopia y la importancia que tienen las personas. Justo te invito a ti porque, pues, además de ser mi colega, me interesa mucho, pues, que me des como tu visión sobre qué es la colonoscopia, el impacto que tiene en la salud y, pues, precisamente nos compartes, pues, un poquito de tu experiencia. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tu invitación, Chuy. Excelente lo que estás haciendo, felicidades y pues adelante, estoy a tus órdenes. ¿Qué podemos enseñarle a la gente? Muy bien, pues mira, primero que nada me encantaría que le explicaras, bueno, aquí a todas las personas que nos están viendo, qué es la colonoscopía y para qué se utiliza. Mira, la colonoscopía consiste en un estudio endoscópico. Existen muchos tipos de estudios endoscópicos, pero específicamente, como el nombre lo dice, revisamos el colon. ¿Qué es el colon? El colon es el intestino grueso. ¿Dónde empieza? Empieza en el canal anal o en el ano, que es por donde sale ahora sí que la popó, y termina en un segmento que se llama ciego, o empieza más bien. Si quieres tomar mira. Este sería el ano o el canal anal. Pasamos por recto, sigmoides, colon descendente, transverso, ascendente y ciego. Prácticamente aquí empieza empieza el intestino grueso, pero en la colonoscopia es donde termina. Y hay ocasiones donde tenemos que revisar en ciertos padecimientos algo que se llama íleon terminal, que es donde termina el intestino delgado, se conecta al intestino grueso y usualmente el colonoscopio nos permite revisar esto. Entonces, la colonoscopia consiste en meter un tubo flexible que va a recorrer todo este trayecto, mide alrededor de 160 centímetros y pues va a hacer una revisión completa del colon, tanto de anatómica como de la mucosa, y a veces puede ser ya cosas con fines diagnósticos o con fines de tratar una enfermedad o alguna lesión o algo sospechoso que hagamos adentro de este segmento. Sí, bueno, para fines prácticos, meter una camarita, ver todo el intestino. Así es. En el mejor de los casos, pues es identificar, ¿no? Ver que esté todo normal, aunque no siempre es así, definitivamente. Pero también, pues, con la opción incluso de dar tratamiento, es una muy buena opción, ¿no? De verdad. Sí, son los dos objetivos de ahora ya la endoscopia ha avanzado tanto. Digo, la primera endoscopia que se hizo, no sé en colonoscopia, pero la primera endoscopia nació de un cuate que era tragasables y lo hacían con tubos rígidos.
Y después ha evolucionado tanto la medicina en este rubro donde ya es flexible y nada más era diagnóstica. Y antes primero empezamos con la rectosigmoidoscopía flexible y ahora ya podemos lograr llegar hasta el ciego, completar todo el intestino grueso. Diagnosticamos y no solo diagnosticamos, ya tratamos incluso enfermedades. Muy bien. Y bueno, dices, se hace este estudio, pero técnicamente, ¿quién debería realizarse una colonoscopía? Muy buena tu pregunta, porque este es el mensaje que incluso a los médicos les cuesta trabajo entender. ¿Por qué? Realmente la colonoscopía tiene muchas indicaciones. Si tú ves una lista de indicaciones, son más de 30 y tantas, englobadas en muchas cosas. Pero yo quisiera aquí mandarte más que nada el mensaje de que hay dos tipos de paciente que se van a hacer una colonoscopia. Uno, el que la requiere de verdad porque llega contigo a la consulta con una enfermedad. Y hay otro tipo de pacientes que no tienen nada, que están asintomáticos, no presentan ningún dato, evacúan bien y todo. Están sanos. Sanos. Y este tipo de pacientes también se les hace, ¿en qué condiciones? En búsqueda de prevenir o disminuir sobre todo cáncer, ¿no? Entonces, ese es el dos tipos de pacientes. Las indicaciones generales de una colonoscopía es que lo necesites, yo lo diría así, que tú lo quieras hacer, o sea, que el paciente desea hacerlo, y sobre todo que en estudios de imagen también puede ser que le hayan hecho otro estudio y necesite la colonoscopía, y pues prácticamente eso. Se puede hacer en niños y en adultos, o sea, cualquier persona se podría hacer una colonoscopía, respondiendo a tu pregunta. O sea, técnicamente cualquiera. Uh-huh. Pero dependerá mucho entonces ¿de qué depende? ¿Por qué llega a tu consultorio sobre todo? Pero los pacientes que ya tienen algo, usualmente te los manda un médico de atención primaria y ya te lo refiere a ti o a un cirujano como es mi caso. Pero el grupo de asintomáticos es el paciente que no tiene nada pero requiere una colonoscopía, pero estos pacientes son los que no estamos mandando y es donde a la medicina, a los médicos sobre todo... La medicina preventiva. Sí. Exactamente, no hacemos medicina preventiva, que precisamente este es el mensaje que más deberíamos de lanzar nosotros como endoscopistas, es prevenir, ¿no? Entonces, a los niños, por ejemplo, asintomáticos, no. Realmente los tamizajes, que ahorita, quizá más adelante hablemos de esto, a los asintomáticos, a los que te llegan a tu consulta, que les vas a pedir una endoscopía, realmente empieza promedio arriba de los 50 o 45 años, quizá antes, dependiendo las características de cada paciente. Esos son de ahí para arriba los asintomáticos. Y los que te envían, tú tienes que valorar como médico si está indicada la colonoscopía o no. La más común es sangrado. O sea, sí, o sea, los escenarios causas, son, ¿no? Siempre usualmente es mejor ir a ver un médico antes de que un paciente se autoprescriba una colonoscopia, pues. Sí, porque precisamente, fíjate que el otro día me llegó un paciente que justo, ¿no? En primera me pregunta, oye doctor, ¿y esta colonoscopía me la puedo hacer en un laboratorio? Fue su primera pregunta. Y la segunda era un paciente realmente sano, no tenía ningún síntoma ni nada. Y además era joven, muy joven. Y él se la quería hacer. Pero ¿estaría indicada, por ejemplo? ¿Tú qué opinas? ¿Qué edad tenían? Tenía 32 años, más o menos. Lo que pasa es que, mira, lo que sí tenemos que saber de los estudios, que también tienen riesgos, ¿verdad? O sea, recordamos, es bien importante otro mensaje que tiene que entender la gente, que cuando nosotros emitimos una opinión médica están basadas usualmente en estadísticas, ¿no? O en lo que le pasa a la población general. Claro. Si los deseos de él es, por ejemplo, en el caso tuyo, que tenga algo que le decimos un término cancerofobia, como ya hemos tenido ese tipo de pacientes, Que tienen miedo a tener cáncer. Tienen miedo a tener cáncer. Aunque no tengan. Que sería principalmente, exactamente, aunque no tenga, pero el que más le debería de tener, no miedo, sino precaución al cáncer, es el paciente que tiene familiares de primer grado, como hermanos o padres, o más de la primera línea, con cáncer, o que hayan tenido cáncer, o incluso lesiones precancerosas. Pero en el caso de este joven hay que explicarle que se puede hacer, pero tiene riesgos. En México
usualmente se hace por anestesiólogo, entonces la norma lo dicta, ¿verdad? Pero tenemos que entender que existen dos tipos de riesgo, el de anestesia y el propio del procedimiento, que aquí sería una perforación, una hemorragia, etcétera, ¿no? Las infecciones pues realmente son muy poco son infrecuentes, ¿no? Sí, se consideran procedimientos diagnósticos de bajo riesgo para sangrado y para infección. Solamente yo se lo haría en el contexto de este paciente si tuvo un familiar, cercano con cáncer de colon, pero realmente hay que explicar. Que tenga historia familiar de cáncer en la familia de colon, ¿no? Cáncer. Y mucho, por ejemplo, bueno, ahí también creo que ya nos adelantamos un poquito. Perdón. No, me refiero a que nos adelantamos un poquito porque no por tener una tía, la tía hermana que tiene cáncer de colon, que tuvo cáncer de colon o un gástrico o algún tipo de cáncer, no es necesario que se hagan estos estudios. De hecho, es línea directa, justo lo más importante. Es línea directa de papás, hijos y abuelos. Incluso hermanos no hay tanta relación, ya son de segundo grado. Sería ya que haya mucha carga en hermanos. Claro, que haya todos los hermanos, bueno, varios, definitivamente. Pero bueno, sí, este paciente realmente estaba sano, no tenía nada, no tenía, a mi criterio, pues la razón de hacerse una colonoscopía. Digo, no está mal, pero sí, como tú dices, mencionarle siempre los riesgos, ¿no? Los riesgos de tanto de anestesia como de el procedimiento en sí, de la colonoscopía, que por fortuna pues son muy pocos. Son pocos. Y bueno, ya me vas a hablar un poquito más adelante. A esto viene que, bueno, el paciente, por ejemplo, nos dijo, me pregunta, ¿dónde se puede hacer este procedimiento? Y de aquí parte mi siguiente pregunta, o sea, ¿quién se debe de realizar o qué especialista es el que debe realizar la colonoscopía? ¿Un gastro, un endoscopista o un coloprocto? Muy bien. Otra pregunta donde le diste al clavo sobre todo pues tú sabes, porque todos hacen quesadillas, pero hay gente que le queda mejor que otro y se prepara de chef, ¿no? Es ese tipo de cosas, o sea, quien realmente tiene el permiso, la licencia, la certificación, es el médico, que hizo el curso en endoscopía diagnóstica y o avanzada. Puede ser un gastroenterólogo, puede ser un coloproctólogo, puede ser un cirujano y ya. Pero tuvieron que haber hecho un adiestramiento, por ejemplo, en mi caso, que soy cirujano general, y haces un adiestramiento de 2 años para endoscopía gastrointestinal. Entonces, cualquiera de ellos lo puede hacer, siempre y cuando en lo personal haya tenido un curso. ¿Por qué le menciono esto o por qué pone el ejemplo de la cocina? Porque desafortunadamente en México quizá la demanda y los accesos a la salud o también que las personas no caen con la persona, con el médico adecuado. Hemos tú y yo visto estudios de pacientes que están mal hechos o vieron una lesión que tuvieron que haber quitado en ese momento o la vieron pero no me la reportaron dónde estaban ni le dijeron nada al paciente. Entonces, esto cae en una serie de eventos desafortunados que solamente el paciente, a veces hasta por ahorrarse unos centavos o ahorrarles unos centavos, termina a largo plazo siendo un gran problema para ellos, ¿no? Sí, pues no fue un estudio ni efectivo, ni adecuado, ni cumpliendo los criterios que se deben de realizar, ¿no? Es correcto, pero tienen que, o sea, volviendo a la pregunta, a la base de la pregunta, es cualquiera de estos especialistas que mencionaste, con el curso pueden hacer una colonoscopía. Muy bien. Bueno, ahorita te voy a contar una historia precisamente de un caso que me tocó ver, precisamente que estaban un paciente que tuvieron que prepararlo, y ya ves, porque justo lo vamos a mencionar más adelante de cómo se tiene que preparar un paciente, pero este paciente lo prepararon, y bueno, el médico que lo valoró no se había dado cuenta de que era una ileostomía, ¿sabes? Entonces, bueno, para quien nos escucha, la ileostomía es precisamente el intestino delgado que se exterioriza a través del abdomen. Y, bueno, la preparación intestinal, como ya lo vamos a comentar, pues es vía oral, ¿no? Pues todo se le salía por acá. Es un laxante, ¿no? Es un laxante, pero todo se le salía por la ileostomía antes de llegar incluso al colon. Entonces, al hacer el estudio, el colon no tenía la preparación adecuada. Y bueno, pues fue lamentable porque
habían sido varias veces y le decían, es que usted no se está tomando el medicamento, pero mucho tenía que ver que el medicamento no llegaba porque se quedaba en la ileostomía. De hecho, no estaba ni siquiera conectado el intestino grueso con el delgado. Y bueno, pues así lo hicieron como... lo tuvieron que hacer varias veces hasta que Sí, ya, pobre. ya le llegó conmigo y ya le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues es que, o sea, ya no le quise decir más, dije, vamos a hacer lo siguiente y vamos a hacerte el estudio, pero tiene que ser de una forma totalmente distinta. Pero mucho tiene que ver que no acude con el especialista que se requiere. Sí, y precisamente el ejemplo que te puse hace rato ya fue de un paciente al cual le detectan, yo tuve un paciente al cual le detectaron una lesión donde tenía cáncer, la lesión, que hablaremos más adelante de pólipos, sobre todo, es una lesión que tiene un potencial en cierto porcentaje de hacerse maligno o volverse un cáncer. Entonces llega el paciente con el reporte, me enseña la lesión, desde que la ves, Chuy, ya sabes que va a ser algo ahí malo, ahí está tapizado de algún pedazo de cáncer. El paciente no sabe si se lo quitaron. Dice que se lo quitaron. Dice que se lo quitaron. No sabemos en qué segmento está. Que tú sabes que es importante, Sí, ya sea si vas a hacer un plan quirúrgico, hasta endoscópico, ¿no? Porque hasta sangran de un lado más, sangran de un lado de otro. No está el reporte de las mediciones exactas, más o menos estimadas por endoscopía, que también te va a hacer el plan. Nada. Nos metimos a hacer el estudio, porque un diagnóstico como si nunca se hubiera hecho nada, no valió. Es un reporte donde le hicieron gastar dinero, lo prepararon, que para eso sí estaba bien preparado. El reporte bastante nos dejó nublados. Le haces el estudio y ves la lesión igual y como la encontraste. En este caso, este paciente la vimos en colon descendente. Pero sabes que no se la quitaron. Entonces, él permaneció 5 años, más o menos, se voló 5 años en ese periodo donde nadie le explicó nada, donde él creyó que se lo habían quitado. No, bueno. Y lo único que hicieron fue una biopsia. Entonces, ¿por qué necesitas ir con alguien que sea diestro? Porque yo cuando hubiera visto la bola de inicio, cuando le hicieron la primera Le das el colonoscopia, tratamiento como se debe hacer. o se la quita. Ya desde que lo ves, tienes que tener... Hemos visto tantas colonoscopías, tanto tú como yo, que cuando ves una lesión con vista endoscópica y le pones los filtros como los de Instagram, todos los que usamos, que es cromoendoscopía, te das cuenta que puede ser maligno y se lo tienes que quitar. No lo biopsias. Bueno, sí puede estar indicado biopsia, pero el problema es que luego ya dificulta quitarlo. Esa visión, ese panorama, solamente te lo da el adiestramiento. Ese es un caso clínico donde desafortunadamente ya había avanzado, lo mandamos al servicio de coloproctología y terminó. Yo creo que no regresó con nosotros, yo creo que lo operaron. Ok. No, pues no, este es un mensaje precisamente para que escojan a los especialistas certificados en para poder hacer un estudio endoscópico. Definitivamente, a veces por ahorrarse dinero o por creer luego en algunas, o sea, hay varios criterios, pues, pero les recomiendo que sí escojan a un especialista certificado, ya sea cirujano, gastro o coloprocto, pero con las certificaciones. Y en cualquier área, Chuy. Y en cualquier especialidad. ¿Cómo nos va en plástica? En plástica. Otra rama donde también se están haciendo barbaridades afuera. Todo, o sea, sean muy... Yo les pongo un ejemplo. ¿Con quién volarías tú, Chuy? Te subes a un avión y te dan a escoger 2 pilotos. ¿Quién preferirías que maneje tu vuelo? ¿El piloto que lleva un vuelo o 5 o el piloto que lleva 100 vuelos? ¿Cuál elegirías? ¿El de 100 vuelos? El de 100 vuelos, el de la experiencia. ¿Es así? Bueno, aquí voy a comentar otra cosa. Fíjate que aquí quisiera hacer un hincapié en algo que también, que me ha tocado vivir como médico, pues, joven, ¿no? Que también la gente considera que los médicos viejos son los que tienen más experiencia. Sí. Entonces, esto de los 100 vuelos que tú me comentas, hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque también que sea un médico viejo no significa que sea bueno. Y me ha tocado muchísimos pacientes que han sido tratados por muchos médicos con experiencia, y bueno, tendrán la experiencia, pero para tener experiencia también se requiere la capacidad de seguir aprendiendo y la capacidad de seguir siendo autocríticos y seguir mejorando y darle atención, pero muchos médicos viejos se quedan justo en
lo que aprendieron durante la residencia. Y la verdad es que la medicina va cambiando de forma tan acelerada que a veces es difícil mantenerse actualizado. Entonces, también es un mensaje precisamente para que cuiden con quién. Y mucho tiene que ver las referencias, las certificaciones y que no se dejen llevar por la edad. Porque conmigo llegan, es que usted está muy joven. Y bueno, pues sí soy joven, pero y definitivamente estoy seguro que sé mucho más que muchos médicos viejos. Entonces habrá que ser muy minuciosos quizá en quién nos Sí, trata. fíjate que sí es un tema lo de la edad. También tuve un caso de un paciente que operé hace un año de la vesícula y cuando abre la puerta entramos y nos dice, íbamos a operar a una señora, sale su esposo y dice, ¿y ustedes quiénes son? O sea, no, yo había conocido a la señora por medio de la consulta, pero su esposo nunca había estado presente. Y entonces, no, pues nosotros somos los cirujanos del equipo, ¿no? Que estamos a operar. Pero están bien chavos y me peló los ojos. Pues hola, soy el doctor Juan Pablo Hernández, mucho gusto. Y la señora, no, oye, fulano, déjalos entrar. Y ellos ya me habían revisado, ya lo conozco. Y te das cuenta que impacta. Finalmente le fue bien a la paciente y el señor se le olvidó la edad. Tenemos un estereotipo un poco en México de que el cirujano viejo, hasta barrigón, ¿no? Así como que es el que sabe y canas y todo eso. Ya por eso me ando dejando la barba, ¿no? Pero Sí, también, ¿no? para verme no tan joven, pero sí, no. Aterrizando lo que dices, yo creo que también la gente joven trae las cosas más frescas y actualizadas. Lo que sí nos diferencia de los viejos es que hay viejos que se siguen actualizando, pero ya Sí. traen, hablando en el pilotaje, ellos llevan 200 vuelos cuando yo apenas llevo 50, por decir. No uno, no cinco. O sea, eso sí, no hay que desdeñarlo, pero es una idea que se ha quedado en la gente de que el viejo sabe más que el nuevo. Y no siempre es la regla de oro, ¿eh? También hemos visto que Hay excepciones. no sabemos quién no se actualiza, quién sí se actualiza, que nosotros no nos podemos, se nos come, Chuy. Chuy, lo que te enseñaron en la facultad a ti y a mí ya no... Ya se quedó cambió obsoleto, todo. Y Sí. no regresamos hace mucho tampoco. ¿no? Sí, también hay jóvenes que ni se actualizan, ¿no? También hay jóvenes Eso sí. que tampoco son, Sí. son los mejores. Yo, por ejemplo, uno de mis maestros que me tocó, ahí sí, la verdad lo admiro muchísimo, el doctor Eric Basurto, pues tendrá, bueno, ya se jubiló, pero tendría que unos 70 años más o menos. Seguía aprendiendo, sabía claro. muchísimo, seguía aprendiendo, seguía innovando. La verdad yo creo que es uno de los mejores ejemplos porque a pesar de que tenía edad, seguía ambicioso de seguir aprendiendo y experimentando técnicas. Honestamente yo creo que pocos médicos a esa edad tenían Sí, esa claro. fuerza, ¿no? Y yo creo que es uno de los principales maestros que tuve en mi vida y se lo agradezco muchísimo. Sí. Pero pues y él era muy viejo y definitivamente yo creo que ha sido de los mejores cirujanos que Ejemplar. he conocido en mi No, vida. sí, claro, tenemos muchos maestros arriba de 80 años que siguen, Ah, sí, también. te siguen dictando el artículo que salió hace una semana. O sea, Sí. aunque Y hay jóvenes que ya no se actualizan también. Y hay cuates que ya a nuestra edad ya no quieren leer nada, solamente eso creo que es de qué tanto te apasiona, qué tanto te gusta y hay que ofrecerle lo mejor a los pacientes. Siempre si te Definitivamente. llega, a esto nos dedicamos, sabemos que estamos en mejora continua toda la vida en medicina, entonces yo creo que si te pierdes en el espacio 5 años y regresas a la tierra ya no vuelve a ser, la medicina cambió, ¿no? O sea, es así, hay que tener eso, pero creo que es personal y de la cosa de cada médico, ¿no? Sí, de que eso ya es muy de médico y también, Ujú. bueno, los pacientes pues que nos dejen, ¿no? La Es confianza. correcto. Pero bueno, ya nos desviamos un Sí, poquito del claro. tema. Se pone buena la Vamos plática. justo a regresar a la parte de la colonoscopía.